nos hemos ido dando cuenta que no era algo tan inofensivo como parecía. Yo no fumo, yo vapeo. O sea, como diciendo, yo el cigarro no, yo el vape. Como en ese momento tu cerebro minimiza, Claro. baja la guardia y perdimos de vista que el vape contiene la sustancia más adictiva a nivel mundial, que es la nicotina, y la que más vidas cobra al año. Y esa es con la que nuestros hijos incluso empiezan en las etapas más tempranas. Hola, hola, aquí las vemos en Hazlo con Amor. Hoy con Katia Pasquel, con médico adictólogo. Es un tema fuerte y difícil y por eso invitamos a Katia que nos va a contar un poquito a los padres como yo y como ustedes. Y bueno, no importa qué dedicamos, siempre saber de las adicciones es algo que además ni quieres, te asusta y creo que es un tema muy necesario ahorita. ¿Qué opinas, Katia? ¿Cómo es ahorita con tema de adicciones? Pues para empezar con lo que tú dices, ¿no? O sea, mucha gente me dice, ¿qué es ser médico adictólogo? ¿No? Es una especialidad poco conocida que realmente es muy necesaria. Si hablamos del volumen de médicos que se dedican a esta parte de la salud mental, hay pocos. Y es una de las grandes barreras que cuando un papá tiene este tema en casa o tiene la sospecha, ni siquiera está seguro, no sabe qué hacer, ni a quién recurrir, ni cómo sentirse orientado. Entonces, una de las cosas más valiosas es saber que la especialidad existe y aquí andamos en esto. Sí, es cierto, porque tengo pacientes que vienen y que hablan de estas situaciones, pero es cierto que cuando tú enfrentas a una situación así, sobre todo, bueno, con un familiar o sobre todo que si es tu hijo, es algo que paraliza, Así. da mucho miedo y no sabes cómo manejarlo. Entonces aquí agradecemos a este tipo de especialistas y a Katia en, en específico por dedicar a esto y aclarar las cosas difíciles de una manera fácil. Así es. ¿Cómo te escogiste esta profesión? ¿Qué te llevó allá? Pues fíjate, fueron muchos factores. Hoy justo que trabajaba con unos chicos en aula, porque trabajo mucho dando talleres también, es una pregunta que me hacen desde gente muy joven hasta gente Claro. muy adulta. Y dicen, porque casi toda la gente que se dedica a apoyar a la gente que consume es porque fue adicta o porque lo vivió desde alguna manera. En mi caso, sí hay familia que estuvo en este problema, pero también porque tengo muchos años trabajando en colegios y con los jóvenes, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, justo lo que acabas de decir, que hay una gran necesidad y que muchos papás de esos jóvenes o incluso esposos, ¿no? Entre esposo y esposa o de madre a hijo, no saben qué hacer. Entonces creo que es una de las motivaciones que yo tuve intrínsecamente desde la familia, pero después de estar con tanta gente joven, Que tienen gran necesidad, muchos. exacto, que hay una gran necesidad y que es un sector de la salud humana que todavía falta mucho por informar y mucho por atender. Entonces, para mí ha sido pues todo un camino, pero también me ha llenado de muchas satisfacciones el llegar Mm, a mucha gente y poder orientarlos como tú bien dices, porque lo primero que sienten es miedo y a veces culpa. Entonces eso paraliza. Entonces, claro. sí, es parte Y de las aquí, razones. si alguien está como enfrentando este tipo de situación, que les pedimos que si se detecta culpa, congelamiento, tratar de atenderlo de una forma para uno mismo y también saber que sí hay caminos Así es. y sobre todo que información buena, útil, porque es lo que siento que, sabes, como ahorita en internet hay tanto confusión, Exacto. que más que te entiendas algo, te confundas de todo, Así que es. buscar una persona que les pueda orientar bien y además que buscar esta visión, sabes, que me gusta contigo, que siento que tienes esta visión muy humana, Así es. muy como sin juzgar, más bien abrir lo que tú sí sabes para poder tomar las decisiones de una mejor forma. Y aquí a Katia lo que queremos preguntar, Muy para bien, que no se nos vaya a entiendo. lo que sí, como que queremos como enfocar más, ¿cuáles son estos red flags, estas llamadas de atención, no? Estas cosas que dices, no, aquí algo está pasando Sí, con mi hijo o con mi familiar, porque no es solo de hijos, así ¿no? es. Pues fíjate, sí tendríamos aquí un poco que separar para que sea un poco más claro para los papás que nos escuchan o para los adultos que nos escuchan,
Hay algunas similitudes de estas red flags entre adultos y adolescentes, pero en los adolescentes a veces hay un poco de más confusión. ¿Por qué? Porque la adolescencia misma, o sea, el cambio a volverte adolescente, a veces se parece un poco a cuando estás consumiendo. Pues sí. ¿Por qué? Porque puedes aislarte un poco, puedes dejar de comunicarte con tus papás o con la gente cercana simplemente porque estás viviendo estos cambios. Tus estados emocionales pueden variar, ¿no? Mucho. De que estás muy enojado de repente y de repente ya bajas y tienes mucho amor por tu familia. Puedes también empezar a enfocarte mucho más en tus grupos de amigos o a tener ciertas conductas raras que muchas veces decimos, bueno, es que está muy adolescente. ¿Cuál es Mm. aquí, y esto es algo que me preguntan mucho, a ver, ¿cómo? Si empezar a consumir se parece simplemente a volverse adolescente, ¿cómo voy a saber como papá si estoy exagerando o ya estoy siendo un paranoico con mi hijo? Ujú. De decir, seguro algo le está pasando, está consumiendo. Bueno, porque todos estos cambios en la adolescencia son fluctuantes, o sea, van y vienen y hay días buenos y hay días no tan buenos. En cambio, cuando un hijo está ya en un camino de un proceso adictivo o de una conducta de riesgo, porque Ujú. también puede ser mucha ansiedad, autolesiones, un problema alimentario, esto casi se empieza a poner de manera permanente y además se acumula. O sea, como que cada vez ves que llega un momento que dices, esto es 24/7, no es Sí. todo el tiempo. Y eso es un factor que puede diferenciar cuando se trata de la propia adolescencia o cuando mi hijo sí puede empezar a tener algunas red flags que pueden ubicarme en un consumo. Verón, entonces para decir a los papás que sí es confuso Sí, sí es confuso, y que definitivamente. papás también como que, ¿sabes? Cuando yo sé que algo no es claro, ya voy a estar más observador, más tranquilo, tal vez tomar más tiempo, ¿no? Para observación, para ni alarmarme sin como causa real, pero Exacto. tampoco dejarlo pasar. Entonces, si se sienten que es confuso, Mm, así es. Y esta es, creo que como tú dices, en tus, en tu curso, ¿no? Que les vamos a poner también después en descripción, que hay un curso maravilloso, se llama ujú. 7 shots, 7 ¿no? shots de verdad, De verdad, además, ¿no? que son reales. Que son reales, pero allá como que hay más información que pueden ver, pero creo que de sentir que si está confuso, así es. Y no se pierdan con esto, siguen más como profundizando lo que está pasando. Así es. Y fíjate que una de las grandes barreras también que tienes como papá y que sí me encantaría compartirles es que empiezas a decir, ¿cómo le hago para abordarlo? Porque un adolescente normalmente, cuando tú le preguntas, a veces es cualquier pregunta, se siente juzgado. No les gusta que les empecemos a preguntar cosas de su vida, empiezan, no, ya vienen con los discursos, mis papás. Entonces, cuando vamos a abordar el tema de un consumo, hay que tener mucho cuidado porque se sienten exhibidos, se sienten expuestos y además lo sienten como una agresión. ¿No? Mm. Entonces, cuando no es real y es simplemente la adolescencia, podemos romper el vínculo. Y el vínculo en un adolescente, que de por sí hay que trabajarlo mucho para tenerlo ahí al tanto, pues cuando se trata de un consumo, a veces es mejor también pedir ayuda, decirle a alguien, oye, enséñame qué palabras tengo que usar, primero cuádrame a mí como papá si esto que estoy sospechando es real o si es solamente la adolescencia. Entonces, abordar el tema de la adicción y no nada más con un hijo, con un adulto, si hasta con un adulto se puede sentir ofendido o puede sentir que lo estás juzgando, un adolescente que tú le llegas sin pensar y sin analizar esta gran plática, puede cerrar la barrera, decir, si algo te iba a platicar, pues ahora no te cuento nada. Y aquí es un tema muy importante, creo, porque justo como que cómo hablar, porque sabes que va a causar defensa, ¿no? Lo que ponen barrera, como tú dices, es una defensa cuando digo, y puede ser por dos razones, porque si es así y Sí, tengo que defenderme, me claro. enoja porque sí lo estoy haciendo, Sí, y otra, ¿cómo crees que tú estás pensando esto de mí? así, Que yo tan bello, puro así es, angelito exactamente. y me estás sospechando hasta en esto, ¿no? Entonces también justo esta confusión de la que decías y no sabes cómo acercar porque son temas que luego causa no, esa no soy yo, Ujú. así no estoy y ni me hablas y no quiero hablar contigo. Y sí, entonces en esto como este consejo de cómo ubicarme yo, qué palabras sí, qué palabras no, cómo poner las frases, cómo escuchar, qué pausas tomar, hay que tener conciencia y
en esto creo que podrías ubicar muy bien, o los Sí. médicos adictólogos, otros que encuentran o que están cerca, que les pueden apoyar en este encuadre para preparar para esta plática, Para preparar esa de plática, así que es, no porque va a estar definitivamente casi ningún fácil. papá se prepara para esa plática. Es un poco cuando dices: "Ay, voy a hablarle a mi hija cómo tienes los bebés o qué pasa con el periodo menstrual". Y qué chistoso, porque muchas veces para esas pláticas te preparas. Pero quiero decirte, Paulina, que una de las cosas más lamentables en el tema de la adicción es que, a pesar de que hoy sabemos que es una enfermedad que tiene una evolución crónica, degenerativa y mortal, que puede ser igual que una diabetes, que puede ser igual que una hipertensión, seguimos luchando con el estigma y la etiqueta de algo que quieres ocultar y que sientes culpa. Entonces, esa es la primera barrera porque los papás o los tantos papás más grandes o abuelos no queremos ni siquiera tocar ese tema porque está muy etiquetado. Y si tú vas a hablar con tu hijo o tu hija cuando le llega el periodo menstrual, lees un libro, le preguntas a una ginecóloga y te preparas. Y entonces cuando abordas este tema con tu hija, pues dice, ay, mi mamá sí sabe, ¿no? Ya me está hablando de algo que a lo mejor que además que ya lo vivió, fue a leer un libro. En el primer tip que yo les daría a los papás para poder hacer esta plática, que independientemente que se tenga que hacer desde el amor y desde la escucha, como tú lo dices, es prepararse. Porque hoy tenemos adolescentes que están mucho más tiempo en redes, que están mucho más informados de manera inadecuada, por eso lo digo así, es una desinformación grande, pero si tú vas a llegar a hablar de marihuana con tu hijo y ni siquiera te has actualizado de cómo están los productos de ahora, pues tu hijo se va a dar cuenta y te va a dar una cátedra en la que tú vas a decir, ups, creo que lo que dije, pues no lo sé correctamente. Entonces, el primer paso es prepararse e informarse cómo está el contexto de las sustancias en este momento para poder tener una charla que yo les diría que tiene que ser asertiva, porque asertiva significa desde la calidez y la empatía, pero firme, o sea, donde se marque realmente que estoy queriendo tener esta plática contigo desde el amor, porque me preocupa, pero porque también ya me informé y sé lo que puede suceder, ¿no? Y eso abre el canal de comunicación, porque cuando tú llegas con tu hijo empático, sin juzgarlo, pero además bien informado, pues tu hijo te dice, pues mi papá sí sabe, ¿no? No me lo puedo cuentear. Me ha tocado muchos papás que me dicen, yo lo abordé y lo regañé y le dije, y al final pues creo que la marihuana no es tan mala porque mi hijo me platicó y entonces dices, wow, ¿Quién a ¿qué quién? pasó aquí, ¿Quién a no? quién? Entonces ¿Sabes? esto cada vez es más común porque nuestros hijos están todo el día en las redes recibiendo muchísima más información de la que nosotros pensaríamos. Entonces, prepararte y usar las palabras adecuadas, a veces también apoyarte con un psicólogo, Ujú. es que te ayude a entender y además algo muy valioso, nadie mejor que nosotros para conocer cómo es cada uno de nuestros hijos. El primer abordaje, yo siempre les digo a los papás, escojan quién, porque a veces tienen un mejor acercamiento con la mamá o con el papá. Si son ambos, maravilloso. Pero aquí sí vale la pena decidir a quién le toca esa chamba de tener esta plática y Ujú. poder indagar un poco. Y ya de acuerdo a esas respuestas, si la sospecha se eleva, entonces sí, pues buscar la ayuda profesional, por supuesto. Entonces, en esto, ahorita vamos a llegar a justo a red flags, pero si tú los veas, y hasta si no veas, pero tienes algún, no sé, feeling, o también puede ser que nada más quieres hablar de esto, porque creo que también psicoeducación, de lo que hablas Por mucho en tu supuesto. curso, es muy importante y no necesariamente tu hijo o hija tiene que tener un problema que observes para platicar de estas cosas. De hecho, creo que al revés sería bueno, si no tienes problemas, prepararte para poder tener este acercamiento para justo como desmitificar cosas que están Exacto. platicando entre adolescentes, aunque no pareciera así, pero pues sí, desinformación en nuestro tiempo es más fuerte, creo que información, Sí, entonces nos gana, ¿no? así es. Entonces aquí lo que sugiere Katy justo no es cualquier plática, no lo puedes abordar sin tener conocimiento y saber por lo menos una línea de una buena estructurada mirada de cómo es y con cifras, seguro que quieren estadísticas y todo, Sí. verificables. Y aquí te puedan ayudar así también prepararte tú y tener como tu respaldo, ¿no? Siempre. Y fíjate que dices algo bien valioso, tomar ese tema
como la charla de hablar de el nuevo gadget que acaba de salir, algo de moda, porque eso le va a ir quitando el estigma. Debe de ser la conversación de vez en cuando, hablar de esto, de las sustancias, también de otro tipo de adicciones que no son de sustancias, porque eso hace que los jóvenes lo vean natural, ¿no? A lo mejor de una noticia, de algún artista que ellos admiren y que está en consumo, y de ahí te vas como metiendo en esta conversación. Esa es la única manera en que podemos ir rompiendo el tabú de si aquí no pasa, no hablo de eso. Y dijiste otra gran verdad. El primer paso para la prevención es hablar de las adicciones, es hablar de ellas, porque si no se convierte en un tabú que, aunque esté pasando, mejor no hablamos, ¿no? Sí, y aquí como soy terapeuta junguiana, ¿no? Que Jung Muy siempre decía que en esta sombra genera mucho como secreto y mucho movimiento que se actúa en sí. Ujú, Entonces, bueno, son temas que no son nada cómodos. ujú, No digo que es exacto. algo que pues es fácil a nosotros papás, ahorita rápido preparamos y vamos a hacerlo. No, pero tomar la conciencia de que si lo escondo, no se va, y sobre todo en nuestro mundo donde los jóvenes van intercambiando con una velocidad que creo que ni siquiera podemos entender, eso también tenemos que tomar en cuenta, entendiendo que entre jóvenes sí van a surgir estas Por pláticas, supuesto. pero van a ser mal informadas, ¿no? Entonces, llegamos a los red flags. Así es. ¿Qué dirías? Como, no sé, 5, 4, Sí, sí, cuánto sería como una cantidad que tú dices: "No, ya check, 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 esto ya no. Muy bien. esto ya no va bien"? En general, bueno, las iniciales son las más confusas porque son las que se parecen al cambio a la adolescencia, ¿no? El aislamiento, cambio de amigos, pero hay una que en particular y que son muy del inicio de cualquier consumo de cualquier sustancia, que es el que un adolescente deje de hacer algo que solía disfrutar. Puede ser deporte, puede ser estar con sus amigos de toda la vida, puede ser un hobby. Generalmente, cuando empieza el consumo, el aislamiento llega a ser tal, cambian las emociones, que también se deja de hacer estas cosas. Por otro lado, tenemos también situaciones de irritabilidad, que aunque sabemos que los adolescentes pueden ser sumamente irritables, esta ya es una irritabilidad que tiene que ver hasta con las cosas cotidianas de la vida, bañarte, alimentarte, no sé, hablar de algo que sí les gusta, equipos de fútbol, por ejemplo, y que les molesta, ¿no? Y que además lo notas también en su semblante como un estado incómodo, o sea, le decimos como un estado de displacer, o sea, nada pareciera como hacerlos felices. Y les digo, por eso al principio es difícil, pero ya después pasamos a que puede haber también cambios en la coloración de la piel, algún aroma, y no hablo solo de la marihuana, que por ejemplo, porque bueno, la marihuana tradicional es la que huele mucho, pero ahora hay muchos dispositivos que no huelen. Tenemos también formas de hablar, puede haber lentitud en el habla, en algunos depresores o alucinógenos, o un habla muy acelerada, un cambio en la coloración, en la irritabilidad de la conjuntiva o la forma de los ojos. Algunas sustancias pueden ponerte los ojos como llorosos o una mirada más ensoñada o perdida. Y de ahí, bueno, ya datos mucho más contundentes como trabas de la mandíbula, ya como rigideces que empiezan a hablar como un tartamudeo. Claro, si tu hijo no tiene estos tics de tartamudo, o sea, cosas que digas físicamente, adelgazamiento o Ujú. que suban de peso de manera súbita, que ya son más tangibles, ¿no? Que ya puedes ver, dormir exageradamente o no dormir, y bueno, también en el tema de la alimentación. Entonces, este tipo de red flags ya son tan visibles que incluso podrían formar parte de algún otro padecimiento, pero que ya tienes el gancho para decir, hay que ver a un médico o a un psicólogo para que pueda evaluar y hacer esta distinción, ¿no? Mira, Entonces, siempre esperamos que, como dices, red flags hay que tenemos que poner siempre atención, aunque nuestros hijos dicen que, ay, no, no pasa nada y no es así y no es esto. Creo que red flags y como papás, Yoga, que tenemos este feeling, este sentir en nuestro hijo que algo está pasando más allá y creo que también yo como te digo de esta parte terapéutica siempre digo, siga tu intuición. exacto. O sea, como que intuición, aunque no queremos creer, la verdad nos dice muchas cosas. Y si sentamos un día a reflexionar y decir, veo esto, veo esto, veo esto, veo esto, y ya que tienes como 5 o 6
cosas que estás viendo, pero cada vez como son por separados y no los juntas en una imagen, dices algo, ojalá que estoy equivocado, pero mejor lo reviso. Y como dices, puede ser una adicción, Ujú. puede ser Otra conducta. otra, sí, conducta de riesgo o otro problema que está viviendo, el mismo bullying, Así es. el mismo situación, depresión o algo emocional que está experimentando y no lo está pasando bien, pero no lo quiere compartir. No, por muchas cosas, o sea, por la pena, por el miedo, por pensar que papás nunca entiendan. Hay Ujú. muchos también, Hay muchas razones. sí, razones de adolescentes, pero lo que, como dices, los papás tenemos que ser amorosos, pero firmes. Así Y es. si es menor de edad, pues mientras yo soy Su tutor. Sí. responsable, aquí voy, la decisión llevo yo y te puede no gustar. Y entiendo tu disgusto, tu enojo, y que te quito tiempo y que te pongo a hacer cosas que te parece hasta, ¿cómo decirlo? Que no tienen ninguna razón, no idioteces. Ujú. Pero yo tomo la decisión porque estoy responsable por tu vida y te quiero más que nada en esta vida. Pues fíjate, esto qué bueno que lo dices, porque yo les voy a compartir que nunca he tenido un adolescente que llegue a una evaluación contento. O sea, realmente ellos se sienten juzgados. Aquí ya también depende de las herramientas de los especialistas para lograr la empatía a los 5 minutos de la charla con el adolescente. Pero también como papá es justo lo que dices. Aunque no sea nada, sí se van a enojar, sí, te van a dejar de hablar 3 días porque te pasaste de la raya, pero vale todo la pena. Porque si sí eres casi generalmente los padres las únicas personas que van a poder dar la mano al hijo y sacarlo de un problema que Claro. le puede llevar a arruinar su vida o incluso a la muerte, ¿no? Entonces, creo que vale la pena echarte este round. Ahorita pasa mucho con los papás que te dicen, es que estoy tan cansado de mi trabajo, que ya lo menos que quiero es una discusión con mi hijo, y empiezas a perder esos tiempos de mirar para otro lado, lo justifico, es que está también, acaba de pasar un problema, me acabo de divorciar de mi esposo. Entonces, una de las cosas que pasa mucho en adicción es la evasión, mirar para otro lado, hacer como que no pasa nada, ocultar. Y yo les puedo decir algo, en mi experiencia, que lo único que no debemos hacer cuando sospechamos un proceso adictivo es no hacer nada al respecto. O sea, eso es lo que no debes hacer. Dejar pasar, porque el tiempo es muy valioso, Polina, también. Yo no puedo dar un pronóstico igual a un papá que me lleva a un hijo después de 10 años de consumo que me lo lleva a los 6 meses, ¿no? O sea, Claro. el panorama cambia totalmente. Entonces, por eso les digo, pues sí, peléate. Después, a ver, ¿qué más puede pasar? Que se le baje el enojo, ya, ¿no? Y si es muy temperamental, una semana, no importa, vale la pena. Porque si sí está en una conducta de riesgo, tú eres la persona que vas a propiciar que lleve un tratamiento adecuado y pues por eso esto que dices es valiosísimo, ¿no? Sí, y creo que como tú dices, todos estamos cansados, la vida es muy exigente, Sí, pero en final no queremos arriesgar a la vida o a la condición de la vida, cómo va a estar la vida de mi hijo o mi hija, porque estoy cansado. Yo creo que también esto, y sí, les puedo decir, sí da miedo entrar en esto. Y por eso justo que tomamos de mano psicólogo, psiquiatra, un médico adictólogo, o una persona que te pueda estar en la familia, si es tu pareja también, ujú, o si es mamá o papá tuyo, que te pueda apoyar en esto, porque no está fácil y sí da miedo. Es algo que a veces decimos, no lo quiero saber. La verdad, si está pasando, dices, ok, no lo quiero saber, pero creo que el precio es muy alto así es. y a pesar de miedo, hay que entrar. Sí. Y mira, aquí vamos a entrar a nuestra cajita Ah, de bien. mitos. Vamos a pedir a Cache si los puede desmitificar, ¿no? Como más Yo los voy a comunes. sacar así Mira, chiquito. si tú quieres y si tú Bueno. puedes leer mi letra, si no me Perfecto, la bueno, si pases, no se te lo la paso, leo si no le yo, entiendo nada, porque si escribes como médico, porque los doctores dicen que no se entiende nada, mi- y bueno, dice, la adicción solo es a sustancia. ¿Sí leí bien? Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues no, definitivamente no. Hay que entender un poco lo que es el proceso adictivo, porque la adicción se genera desde el tema de nuestro cerebro, desde nuestra personalidad, incluso desde la genética, o sea, hay muchas situaciones que pueden influir. Ninguna es determinante, a veces es el conjunto y la suma de muchas cosas lo que puede hacer que una persona diga, soy adicta a algo. Pero la adicción existe en muchos sectores de la vida y lo podemos ver desde algo de señoras, ¿no? Las compras. La adicción a los videojuegos, por supuesto, a la tecnología, a las apuestas, al sexo,
a, no sé, relaciones tóxicas, ¿no? Que de repente estás siempre repitiendo estos mismos patrones. Y por Deporte, eso, que deporte, parece tan la bueno. vigorexia también. Entonces, súper interesante. Es un tema apasionante lo que es el cerebro Azúcar. adicto, el azúcar. Pero definitivamente, porque siempre estamos pensando en sustancias? Porque sustancias es tangible, o sea, lo decíamos hace rato, lo puedes ver, puedes empezar a ver los cambios, encuentras la droga. Sin embargo, qué bueno que está este mito aquí, lo vamos a dejar afuera, Sí, pero tenemos que tenerlo presente porque lo que no se ve no significa que no exista, ¿no? es Y esto cierto. también puede llevar a situaciones que lamentar. ¿La adicción se cura para siempre? Esa es una excelente pregunta. Desafortunadamente es una enfermedad, así como la diabetes y la hipertensión, que no tiene cura. Pero la excelente noticia es que se controla. Se controla y hay personas que te pueden decir que llevan 30 años de su vida sin consumo y que tienen además un estado de sobriedad, porque también hay que aclarar ese punto. Durante muchos años pensábamos que recuperarte de una adicción era simplemente dejar la sustancia. Hoy sabemos que recuperarte de una adicción es estar lo más cerca de un camino de paz, de armonía, donde puedas hacer tu vida de una manera adecuada, porque hay mucha gente que cuando deja la sustancia se cambia en cierta neurosis de la dependencia que tenía en otras conductas adictivas que también pueden generar problemas con la familia, con los hijos. Entonces es muy complejo, la recuperación requiere de un manejo multidisciplinario, o sea, muchas especialidades que echan montón, por así decirlo, de una manera, para ayudar a la persona. La familia es fundamental, son una gran red de apoyo, pero hay personas que pueden vivir prácticamente recuperadas y rehabilitadas, no curadas, del proceso adictivo. Hablando de mitos, que no salió aquí, pero yo tengo una duda. Muy bien, se vale. Em, Esto que dicen: "Mamá, es solo un vape". Y, ¿sabes? Como esta frase es muy confusa para mí, Sí, porque digo: "¿Será que estoy exagerando?". sí. Como que tiene que fumar algo y mejor no, que es una droga, pero bueno, nicotina, ¿no? ¿Cuál es tu visión de estos vapes? Cuéntame, por favor. Pues mira, el vape yo creo que es uno de los elementos que tienen, además, la nicotina, que es la sustancia más adictiva a nivel mundial, que llegó de una manera tan sutil, tan atractiva, tan al parecer inofensiva, porque además hay unos muy padres, o sea, en el diseño, en los colores, en la forma en que llegaron al mercado, que muchos papás les pasó lo que a ti, o sea, decir, ay, bueno, es el vape, ahí lo trae, pues le da una inhaladita y no pasa nada, ¿no? Definitivamente sí nos tomó por sorpresa, incluso cuando empezaron los primeros vapes a llegar a México, las personas que estamos en este camino de las sustancias, no teníamos muy claro qué contenían, cuál era el camino de qué iba a pasar. Es más, a la fecha no hay un comparativo en equidad de lo que sabemos del cigarro tradicional, que también, o sea, es un elemento totalmente tóxico para el consumo, pero existen mucho más estudios acerca del cigarro tradicional que del vape, lo cual nos deja en desventaja para poder dar una opinión total y absoluta de qué es el vape. El Ujú. vape estamos viendo a través de los años que tiene de estar en el consumo humano qué es lo que está pasando. Hemos ido aprendiendo mucho y nos hemos ido dando cuenta que no era algo tan inofensivo como parecía. Incluso hay una frase que yo tengo en una conferencia que habla de vape que dice, yo no fumo, yo vapeo. O sea, como diciendo, yo el cigarro no, yo el vape. Como en ese momento tu cerebro minimiza, Claro. baja la guardia y perdimos de vista que el vape contiene la sustancia más adictiva a nivel mundial, que es la nicotina, y la que más vidas cobra al año, juntando todas las drogas que podríamos hablar en cualquier charla de estas. Y esa es con la que nuestros hijos incluso empiezan en las etapas más tempranas, porque un vape está tan normalizado que cuando todavía no estaba reguladas la venta en México, pues había hasta de estas maquinitas a donde un niño de 9 o 10 años podía con 200 pesos sacar un vape, ¿no? Y de ahí seguirse en el camino. Por otro lado, pues los sabores, Ya los estoy colores. traumada. No, bueno, no es Yo así, decía, no, hombre, aquí al contrario, o sea, aquí es como cuadrar por qué tuvieron tanto éxito y por qué hasta nosotros los adultos los vimos tan inofensivos. Ahora ya tenemos mucha claridad y yo creo que esto no es justo para dar miedo, sino para conocer
que hubo un gran marketing. Yo sí tengo una admiración por el marketing de los vapes, porque además luego empezaron a salir en forma de marcadores escolares, de muñequitos, para que fueran camuflajeados. Alguna vez me tocó ver uno en forma de labial, ¿no? Entonces, si la chica de 15 años lo traía en su bolsita, pues es su labial, ¿no? Entonces, las personas que están produciendo estos productos también con una idea, ¿verdad?, de camuflajear y de que no se den cuenta, pues sí, sí hay una intención, por supuesto. Pero ahora hay mucho más información, Paulina, y yo creo que de los highlights que no hay que olvidar del vape es que contiene nicotina. Un vape que te enganches porque contiene nicotina, porque con la nicotina en 2 semanas, pues ya estás como queriendo repetir. Y por otro lado, que el tema de los sabores vino a abrir esta gran aceptación. El cigarro tradicional, cuando uno fue Sí, adolescente sabe y lo feo. probó, lo primero que fue que te lastimó la garganta y dices, qué horrible sabe esto, porque la gente fuma y el olor, Sí. tus papás fumaste, ¿no? Con los vapes, pues hay aromas agradables, hay 8,000 sabores en el mercado, imagínate. Mucho. Ayer me decía un alumno, de 8,000 sabores, uno me tiene que gustar. Pues sí, esto es intencional, Eso es es para que haya para todos los gustos, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto también tiene Impresionante, toda una intención. Así impresionante, es. sí. Ojalá hubiera así de flores, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno. Toda esta variedad, así. No, sí, y recuerdo, ¿sabes?, que también con el vape, yo antes fumaba socialmente, o sea, que yo no tenía así como adicción, pero cuando, bueno, que yo lo llamaba atención, que no necesitaba fumar como mis amigas diario, pero Sí. de repente podría fumar. Pero recuerdo que cuando llegó a México decían que es para dejar de fumar. Sí. Y todos los conocidos, amigos y familiares que dijeron, lo voy a usar para dejar de fumar, ahorita que dices, todos están fumando vape. Sí. Bueno, O es sea, que nadie dejó de bueno, es que fumar, pero están hay algo, vapeando. Paulina, que mucha gente no sabe. Digamos que la inspiración de los vapes fue precisamente porque una persona a nivel de salud, o sea, una persona que como muchos tratamientos para dejar de fumar, dijo, bueno, una de las grandes barreras que tiene el fumador es que muchos, algunos lo han logrado, no pueden dejar el cigarro de la noche a la mañana. Entonces, hay muchos procesos en la vida, porque hasta cuando estás dándole pecho a un bebé, te dice el pediatra, ahora hay que destetarlo, ¿no? O sea, poco a poco Ujú. le vas dando la papilla, le vas dando. Entonces, por ahí estuvo la inspiración y se generó el cigarro electrónico para dejar de fumar. Era un cigarro metálico que tú lo conseguías con la receta médica de un neumólogo, o sea, no era como ahora la libre Sí. venta, y traía un Y además tornillito. para niños de Claro, 29. y traía un pequeño tornillo para que fueras cerrando cada día la dosis de nicotina y que fuera un destete, como cuando te quitan las pastillas los psiquiatras y te dicen, no, poco a Sí, poco, poco a poco. iba orientado con el médico y pues como siempre hay gente que de una idea se le ocurre otra, gente muy creativa dijo, wow, ¿qué pasó? Como muchos tratamientos para dejar de fumar, no funcionó, era muy costoso y entonces se olvidaron de la idea del cigarro para dejar de fumar y se vino entonces la idea del vape. Pero sí, Una ola una ola. Y un éxito, enorme, un sí. éxito además Sí, en sí, en la sí. vida Un adulta y en la éxito vida. para algunos, Sí, amenaza para otros. por supuesto. Sí, Sí, lo claro. digo en el sentido de la venta, ¿no? Pero sí fue así. Bueno, Sí. esta es sobre vape que yo tenía, curiosidad. Sí. Gracias por No, hombre, al contestarlo. contrario. Y bueno, si tomamos como grandes rasgos, sí no se puede curar, pero sí que se puede controlar, es una muy buena opción. Sí. Entonces tenemos Como los que diabéticos, cuando te sí, dicen tienes diabetes, sabes que vas a vivir o tu jeringa de insulina o tu pastilla o una alimentación básica para no tener las complicaciones tan lamentables, que es una de las primeras causas de muerte en México y que definitivamente hay que ponerlo como muy similar, ¿no? y Ay, última. muy última, vamos a ver, esperemos que sea Ay, mira, así, se pegaron como las la 2, tómbola, a 2 ver. eran. Qué buena técnica. Esta no me había tocado en otras entrevistas. Primero que toque fondo. Qué buen mito. Y luego lo ayudamos. O este mito, o como lo queramos llamar, porque también en todos los modelos terapéuticos y todas las líneas del tratamiento de la adicción, hoy día lo que debemos de tratar de hacer es que independientemente de que la persona esté ya en un diagnóstico de adicción, no necesariamente tener la idea de que toque fondo. Esto es algo que hace muchos años era el pan nuestro de cada día. Decían, espérate que toque fondo, espérate que llegue a un punto que esté tan desesperado que entonces sí levante la mano y pida ayuda. Definitivamente hoy en los nuevos modelos
esto no es necesario. Incluso hay personas que cuando llegan ya a un centro de rehabilitación te dicen, yo empecé con pequeños fondos, o sea, no fondos que consideraban tan rudos o tan drásticos en su vida que de alguna manera no les hicieron caso y entonces continuaron en un camino de sufrimiento, de pérdidas, que ese es un camino muy común en los procesos adictivos. Pero qué padre pregunta, Polina, porque yo creo que con todas las alternativas que hay, porque además han cambiado mucho los tratamientos con la adicción, está muy padre que una persona sepa que aún iniciando en un consumo, no es necesario que toque ningún fondo para empezar a rehabilitarse. Y esto es muy bueno. Y también, sabes que a mí me suena mucho que es como cualquier situación o problema que podamos vivir y podemos estar equivocados y llevados por nuestros egos, deseos de una no, tal vez no tan buena como orientación o por necesidad que tenemos, pero es como decir que llega lo peor que pueda pasar y luego veo si te ayudo. Y me suena también muy raro, porque creo que aquí estamos para apoyarnos, Así es. aquí estamos para brindar, motivación, y no es fácil. Yo vivo con adolescentes varios años, no es fácil, pero creo que cuando tú tienes esta visión de que puedes vivir de una forma buena, no, como que ya tocando que ya es una adicción o ya estás consumiendo o ya tienes problemas con gambling, ¿no? Con juego, Mm. o ya estás comprando demasiado y estás llevando la economía, la familia, el riesgo. No necesitas ir más allá, es algo que ya se requiere un red de apoyo, Mm. una contención, una búsqueda de mejores formas de salir de allá, porque Ujú. pues si podrían salir, salieron solos, pero no. Entonces, más bien es esto, si veo que el otro lo está pasando mal, ya no lo dejo hundir, Sí. ¿no? Y Sí, porque dentro de lo posible. esa era una tendencia de pensamiento Claro. muy común Yo antes, recuerdo déjalo, cuando ¿no? estudiaba así, así Sí. estaban libres. Decíamos, déjalo, déjalo hasta que Sí, ya hasta que, diga estoy mal. Y te voy a decir, porque al final es un camino también para la familia, y esto lo digo sin sí, ningún juicio, más cómodo, porque meterte a ser como padre o hermano, tío, la red de apoyo, también requiere un acompañamiento. También es padre que hoy las familias saben que pues la enfermedad de la adicción, ahí sí lo podemos decir muy médicamente, que es la única enfermedad que se lleva a toda la familia. O sea, si alguien está enfermo de cáncer, lo va a pasar muy mal el enfermo de cáncer y la familia va a ayudar. O si tienes un problema de corazón, el enfermo tiene que seguir el tratamiento. Pero en el caso de la adicción, toda la familia se enferma. Entonces, cuando hablábamos de este manejo multidisciplinario, tenemos el paciente que está en consumo, pero además tenemos una mamá agobiadísima con su culpa o con una ansiedad tremenda, un papá que a lo mejor está fuera de todo, un hermano con mucho miedo, otro muy ansioso, otro rebelde porque le echa la culpa que los papás están toda la atención en el paciente. Entonces, todos tienen que tratarse. Y en los modelos adecuados o bien avalados de tratamiento, la contención familiar es súper importante. y sí, aquí de parte terapéutica también puedo decir que hay un acercamiento que es como terapia sistémica o Mm. familiar, Sí, donde hay un chivo expiatorio, sí, es quien lleva el síntoma sí, y así obvio es. es el quien consume, pero toda la familia, aunque no nos gusta pensar en contribuye en esta situación de distintas formas. Como tú dices, la rebeldía entre hermanos, el otro no está pasando bien, los papás súper ocupados, y no es para generar culpas, ¿no? Tenemos que entender que solo juntos, como una unidad, lo podemos resolver, porque para una persona es demasiado pesado. Así es, así es. Es una enfermedad que requiere de esa colaboración. Y una de las grandes barreras, y a veces boicot, porque sí te lo tengo que platicar, a veces es la misma familia. Justo por lo que dices, cuando el problema es sistémico y el consumidor es el síntoma, como hay muchas cosas que llevan a que haya esta persona que lleva el síntoma, la familia no quiere trabajar, porque entonces es sacar también situaciones que no estamos dispuestos a trabajar y los tratamientos están todo el tiempo con barreras. Incluso hay papás que pues boicotean el tratamiento y entonces pues los que estamos tratando de sacar a flote decimos pues no podemos ofrecer un buen pronóstico porque nos está llevando un trabajo desde la profundidad, desde donde viene todo el tema, ¿no?
es complicado a veces, cuando es sistémico sobre todo. Sí, es complicado hasta Y hay pocos especialistas, hay la especialidad de el que es sistémico con adicciones, hay muy poquitos en México, son muy buenos los que yo conozco, pero son pocas las personas porque además es un manejo que requiere muchísimo conocimiento. La técnica a veces no cualquier persona tiene la capacidad de llevarla y por lo mismo pues son pocos los que se avientan a llevar la terapia sistémica familiar y en adicciones. Por eso, mejor trabajamos en prevenciones. Sí, por Y supuesto. claro que se me olvidó decir que por favor nos escuchen en Spotify, en otras plataformas también, nos ponen like, ponen comentarios, porque creo que son temas que aunque no necesariamente y ojalá nunca los vivimos dentro de mi familia, podemos ser como este mensajero a los que está pasando mal Ujú. y darles una información que vale la pena y que la verdad pueda ayudar a veces más de lo que pensamos. Por No es juzgar de los otros, es más bien, como dices, sacar la adicción de la oscuridad y decir, existe este tema. Y si existe cáncer y no hay pena que alguien tiene cáncer, eso supuesto, tampoco tendría que tener por pena supuesto. y más bien hablar más para que haya menos. Así es, mira, gran frase. Muy bien, lo vamos a anotar para las conferencias, Aquí excelente. estamos en Hazlo con Amor y bueno, les deseamos que todos estén sanos en su familia y si hay una cosa que les molesta, siguen su intuición. Así es, levantar la mano. Mejor revísanlo, es como pruebas de COVID, ¿no? Sí, sí, hacer, Hay que hacerlas sí, y de influenza para cuidar a todos. muy bien. Estamos felices que están escuchándonos, gracias y la verdad es un honor, Katia, No, hombre, al estar aquí contrario, contigo gusto porque, enorme. bueno, yo creo que esta visión humana que tienes y este apoyo que sientas de Katia es impresionante. Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto.